¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast de ficciones. El día de hoy vamos a hablar sobre anime y fandom, todo el fenómeno generado alrededor de este gusto que tenemos por la cultura y específicamente la animación japonesa. Para hablar de este tema, hoy me acompaña alguien con ya muchos años en este medio, blogger, podcaster, promotor, investigador y conocedor de este tipo de cosas, que es Ragnarok del Palacio Valhalla. Y bueno, démosle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Spidey. Buenas noches a todos los escuchas en el podcast de ficciones. Aquí su servidor Ragnarok, desde el Palacio Valhalla. La única persona que no sabe qué cintillo más agregar que el que se plagia siempre del podcast La Ensalada de Otakus. Pero aquí estamos a tus órdenes. Y gracias por los piropos. Es lo natural que se hace al principio como para quedar bien, ¿no? Sí, che, queda bien. No es cierto. No, pues bueno. Antes que entremos ya de lleno en el mundo de la animación, vamos a conocer un poco, que Ragnar nos platique un poco de su vida, cómo llegó a esto del mundo del anime, cómo fue que empezó a ver sus primeras series, esto del manga y todas estas cosas, y después pues cómo eso lo llevó, o cómo fue su historia para llegar a ser un blogger y a hacer podcast y a hacer todo lo que ha hecho ahí en internet. Ay, caramba. Bueno, como dijera un personaje de ficción, para contarte mi vida necesitaría como 6 o 7 partes de una película, pero vamos a tratar de resumirlo en menos de 5 minutos. Así que ahí va. Como cualquier chavito de mi rodada, que es de los 80s pa'lante, empecé viendo lo que eran caricaturas por la televisión abierta. Las primeras animaciones que yo recuerdo haber visto así a bote pronto, Robotech, Heidi, Mazinger Z y Minky Momo, que aquí en México fue conocida como Las Aventuras de Gigi. Un muy bonito anime, y de hecho tengo de todos, del que tengo más gratos recuerdos es de ese, de Las Aventuras de Gigi. En ese entonces, finales de los 80, oh Dios mío, hace mucho tiempo, yo no tenía la más remota idea de que lo que veía eran caricaturas que se hacían en Japón y que se llamaban anime. Yo no sabía nada de eso. Y así fue como me conocí después Dragon Ball, Sailor Moon, Scaflowne, una muy hermosa serie, Dios mío. Yo no supe que todo lo que estaba viendo en ese entonces era animación japonesa hasta 1998, cuando en secundaria adquirí una revista, una historieta, más bien, que después me enteraría que se les conocería como tipo manga, llamada Chicas Trabajadoras, de corte erótico, para mayores de 18 años. En ese entonces yo tenía 14 años, así que ya te imaginarás lo precoz que era. Religiosamente compraba esa revista, que en sus primeros números tenía secciones dedicadas a explicar lo que es el manga, lo que es el anime, que se hacen en Japón, que son muy famosos, y así fue como me enteré de que tal título, de más chavito hasta más chavito todavía, era animación que se producía en Japón y que llegaba a México. Como te decía, en el 98 fue que ya me hice fan de esto. Ya sabía qué era, a qué le tiraba, así que no me quedaba más que documentarme, informarme más, saber más, si había más animaciones que las que salían en la televisión, y por supuesto que había muchísimas más, y esto fue gracias a los fanzines, las revistas hechas por y para aficionados, que más de alguna tenía suscripciones a todo el país. Así fue como pude hacerme de algunas gracias a la colaboración que tuve con otras personas, las que cuales formamos un club de aficionados al manga y al anime, aquí en la localidad donde actualmente vivo. Como el tiempo pasa y todo crece, el club truena. Después se formó otro club que también volvió a tronar años después, y de ahí, en el mismo auge de la convergencia tecnológica, llega la internet y con ella los foros de discusión. En los foros de discusión encontraba personas con los mismos gustos que yo, que escribían de todo un poco lo que encontraban, e incluso ofrecían recursos, información que se podía leer desde Japón o desde páginas en inglés
ya donde de alguna forma, poquito a poquito, podíamos enterarnos de lo último en cuanto a animación japonesa se transmitía por allá o lo que podría llegar a nuestro país. Ya para esa época, universitario, ¿sí? Me animé a compartir lo que sabía, no por medio de un blog, aún no se popularizaban tanto, sino por medio de un sitio web que yo diseñé, que se llamaba en ese entonces El Rincón de Ragnarok. Esto a la memoria de una sección, de unos foros de discusión muy grandes que reunía a gran parte de la comunidad mexicana, si se le podría llamar comunidad, ahora que lo pienso, de aficionados al manga y al anime en México, llamada animexico.com. Fui moderador de un par de foros, de uno de esos dos, tres foros más bien. De los tres, uno era de conocida animación japonesa, de la cual me declaro fan al 100%, ya te imaginarás cuál es. Los otros dos fueron sugerencia mía, uno El Rincón de Ragnarok y el otro el Expresar del Otaku, ya me acordé, donde se compartían textos muy bonitos de reflexión sobre lo que uno esperaría que fuera el fandom, así de rico, así de solidario, así de chido. Pero la realidad la realidad no era tan ecuánime con lo que escribían o compartían muchos, aunque era muy bonito leer el sentir, el expresar de los otakus, pues. Al final, después de que ahora sí se popularizó, la plataforma de los blogs, fue que ya creé mi blog, que tuvo como primer nombre el blog de Ragnarok. Y después, ya en un cambio de plataforma, me pasé de Blogger a WordPress. Lo cambié por Desde el Palacio Valhalla, que ha sido desde 2008 el nombre que ha tenido el blog hasta el día de hoy. Y bueno, ya en la etapa como blogger, viene en consecuencia pues los primeros pininos como podcaster, los cuales ya tenía desde mi viejo blog en blogger.com, pero no eran la gran cosa, eso sí te puedo decir. Actualmente el podcast lleva 2 encarnaciones. Por cuestiones personales no ha sido posible para mí hacerlo constante. Lo que sí ha sido es hasta eso itinerante. Es decir, en algún momento en el que yo me anime a sentar todo lo que pueda pues plasmar en un podcast, se hace y ya. Afortunadamente ya he tomado un par de preparaciones en eso de forma castrense, así que considero que puedo producir algo muy bonito y ya veremos qué va a salir en cuestión de podcast, que también se llama igual que el blog, Desde el Palacio Valhalla. Y bueno, en cuanto a otras actividades que he hecho por el fandom, en el fandom más bien, y después por el fandom, he sido de todo un poco, amigo. Desde moderador de foros, eso cualquiera, la verdad. ¿Para qué me engaño? He sido también columnista, reportero, corresponsal para un medio argentino llamado Anime Vaca, que actualmente resucitó ya en formato podcast. Después de eso he sido colaborador para otros sitios como Anime Project. Hubo otra época en la que estuve como parte de la planta de redactores de anime.mx. También para otros sitios como Angelcast. He escrito para diversos sitios de información sobre animación historieta japonesa. Pero actualmente ya no estoy escribiendo para ninguno, salvo ocasionalmente, incluso para mis espacios. Hace poquito tuve un levantón con algunos escritos, pero ahorita es una reestructuración que tuve que hacer de improviso. Y para terminar, actualmente las actividades derivadas de esto del gusto por el anime y el manga que he realizado aquí en México, hasta ahora ha sido mi participación como parte del staff y del equipo del colectivo de sitios web Kokuban, los cuales promueven hoy por hoy el festival Konichiwa Fest. Para quienes no sepan qué es el Konichiwa Fest, es un festival de cine y animación japonesa
que se presenta 2 veces al año desde el 2012 y en el que hemos traído de forma legal las 3 películas de Madoka Mágica, algunas películas de la franquicia Naruto Shippuden, por mencionar actualmente algunas de ellas. Por ahora es todo lo que puedo decir respecto a lo que soy y he hecho en el medio en los últimos 16 años. Como en todo, de alguna forma se empieza desde abajo y con mucha constancia, bastante determinación, un poco de suerte, pues se pueden lograr cosas muy interesantes. Pues sí, es como que el desarrollo un poco natural, ¿no? De todos los que hacemos algo aquí en internet, de ir empezando en diferentes cosas, participaciones muy mínimas y después ya tener como que los proyectos personales de cada quien, ¿no? Exactamente. Pero sí, como te digo, es cuestión de tener mucha determinación. A veces no saber a dónde vas a llegar. La mayoría de las veces, ¿no? Porque igual puedes acabar en un buen lugar, como en otras veces no. Se te acabes incomodando y pues tan fácil como cambiarte, salirte y buscar por otro lado. Pero bueno, afortunadamente para mi caso han sucedido cosas para bien. Y en consecuencia para todo el fandom que poco a poco se está acercando más que nunca a esta afición, que era solo de unos cuantos hace muchos años. Y cómo me pesa decir muchos años. Pero así es. Y ahorita como que es lo que está de moda, ¿no? Ajá, lo que está de moda actualmente. Pues muy bien. Pues bueno, aquí tenemos un pequeño guión que seguramente destrozaremos hablando de cosas que a lo mejor no van como aquí están escritas, pero bueno, eso es lo interesante en estos podcasts. Así que para retomar una de las cosas que dijiste en estos proyectos en de traer anime legal, los festivales que mencionaste, abordemos un poquito este tema, ¿no? De los espacios para animación en México a los que tenemos acceso, que son pues principalmente la televisión abierta, la televisión de paga para quien la tenga y pues el mayor de todos que es internet, descargas y todo lo que viene siendo la piratería, ¿no? ¿Qué te parece si vamos por ahí? Ok, me parece bien. Vamos a serpentear chingón, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver, iniciemos con una pequeña preguntita. ¿Qué tan difícil fue para ustedes en su festival traer estas animaciones de manera legal? Bueno, algo que caracteriza bastante a los japoneses en cuanto a realizar negocios como cuestiones de licenciamiento, no solo para animaciones japonesas o películas, sino también para manga, es el hecho de fijar esos detalles con los que puede concretarse un buen contrato. Los japoneses son personas de honor y por tanto son bastante detallistas en el sentido de la configuración, de la conformación de estos contratos. En sí es una cuestión de políticas, de llegar a acuerdos donde ambas partes podamos coincidir y salir beneficiadas en cuanto a pues los dividendos que puede producir ya la adquisición de una licencia para la exhibición en salas de cine en otro país del mundo, en un país bastante lejos del país de origen. En esencia es precisamente eso. Pese a la condición de exigencia que tienen los japoneses para con sus productos, una cuestión de diplomacia y viajes a Japón, por supuesto, para permitirnos llegar a acuerdos que puedan beneficiarnos y así concretar el poder traer las películas, no solo películas de animación, sino películas de acción real, live action, por medio del festival a los complejos de cine, Cinépolis en este caso, que es con los que estamos, alrededor de nuestro país. De hecho, en el último festival, por poner una numeralia en concreto, estuvimos en más de 90 salas alrededor de la República, en un promedio más o menos de 3 salas por estado, que fue hasta ahora el alcance más grande que ha tenido Konichiwa Fest en lo que va de este 2015. Y bueno, ¿qué tanto responde pues todos los fanáticos
cuando se trata de consumir anime legal, a diferencia de hacerlo, por ejemplo, descargando algo. Te pongo un ejemplo. Vos, que es aquí colaborador del podcast y del blog, es de esos que si sale la película del cine, va y la ve tantas veces como le sea posible, ¿no? Un poco apoyando a la taquilla para que si ven que hay respuesta de la gente, pues obviamente sigan trayendo más obras japonesas, ¿no? ¿Crees que realmente haya un apoyo de todo el fandom para este tipo de proyectos? ¿O crees que la gran mayoría sigue prefiriendo las descargas y lo gratuito? En una respuesta en concreto, en mi opinión, creo que obedece más a la segunda perspectiva que comentas y me explico. Nuestro fandom en particular tiene una pauta, vamos a ponerle así, una pauta de 15 años, si no es que más, de tener la siguiente costumbre. Nuevo anime que sale, puesto de piratería que lo tiene. Chico que lo compra, chico que lo ve en la tele, las veces que quiera. Y así una y otra vez. Posteriormente, encontramos eventos que compactan el grueso de esos puestos. Ya no los encuentras en la calle, sino que pagando por una módica suma, a veces no tan módica, entras y vuelves a pagar por volver a adquirir esa otra serie, gracias a ese puesto pirata que estaba en la convención, y así lo haces por un año, por 2, 3, 4, los años que lleven actualmente las convenciones cuya base de sustento y financiación sea precisamente los dividendos que la piratería les da. En ese sentido, enfrentamos más de 15 años de esa pauta. En 15 años, el grueso de fans que ya están acostumbrados a ese ritmo, a ese modus vivendi, está muy cabrón que tomen conciencia de que lo que hacen no es correcto. Sin embargo, pese a ello, no es imposible. Poco a poco hay personas que hacen afortunadamente conciencia de que si uno quiere contenidos de calidad, contenidos legales, contenidos que sean constantes en nuestro país en cuanto a animación japonesa se refiere, no hay de otra. Es adquirir los servicios que legalmente se encuentran en oferta en México, ya sea por medio de las editoriales manga que hay en nuestro país actualmente o por medio de los festivales que promueven cintas de animación o de cine asiático en nuestro país. Incluso me atrevo a agregar en este paquete a los ciclos que últimamente instituciones como Conacult han incluido a lo largo de los años, y precisamente en este último año, con diversas películas de estudios emblemáticos como Ghibli, por ejemplo, o como del estudio Comics Wave, que es la productora de las películas de Makoto Shinkai, que de vez en vez, ya sea la Conaculta misma o alguna dependencia derivada de ellos, promueven un ciclo de cine con sus películas. Si bien las motivaciones y el enfoque es totalmente distinto a como lo es un festival de cine, donde es organizado por particulares, y ahí hago la separación de esto. Los festivales de cine que hay en México actualmente para animación japonesa y películas asiáticas son orquestados por particulares, mientras que los otros festivales, las otras puestas de proyecciones de películas de animación son ya llevadas por instituciones de Estado que promocionan la cultura de otros países y la animación en general. Pero bueno, en todo ese bonche de opciones, los cuales incluyo por supuesto ya las plataformas legales de streaming como Crunchyroll, Hulu, Netflix, Daisuki. Opciones hay para que uno pueda hacer conciencia, pero ya es cuestión de la voluntad de uno. ¿Qué hay alrededor de ti como persona que te permita mantener vamos a llamarle, ese criterio? Y mira, yo te lo confieso, todos empezamos comprando piratería. Aquí no es cuestión de que yo me lave las manos y diga, nunca he comprado piratería en mi vida, así
Así que yo tengo autoridad moral para decirles esto y aquello y que por tanto tenga alguna suerte de superioridad moral. No, para nada. También como ellos, yo empecé comprando piratería. Piratería en discos. En revistas era muy difícil, pero existía también, incluso en fanzines. O sea, publicaciones hechas por fans para fans, pirateadas, algo increíble para la época. Y es como que el colmo, ¿no? Mira, a tal grado que existió, fue la responsable de la desaparición de uno de esos fanzines, que se llamaba Domo. Desapareció precisamente porque, de tan bueno que era, lo pirateaban. Y ya no le salía al dueño, bueno, pues las ganancias para poder seguir sacando nuevos tirajes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No es algo que diga públicamente, mucho menos que me enorgullezca, pero si lo digo es porque yo entiendo y en algún momento estuve en los zapatos de esos chicos que recurren pues a la piratería para tenerlo a la mano. Claro, con sus diferencias. A nosotros en esa época nos costaba bastante conseguir productos piratas. Y cuando digo productos piratas era conseguir en la ciudad más cercana videocassettes de VHS. No discos VCD, que eran ya la transición hacia lo que años después serían los DVDs. Videocassettes de VHS que estaban grabadas en la peor calidad posible que te puedas imaginar para ver episodios adelantados de Dragon Ball Z, por ejemplo. Episodios de Evangelion. Alguno que otro hentai perdido de la productora Pink Pineapple. Y alguna película random que ahorita no me viene ninguna a la mente, pero películas de animación, sí, también, en VHS, pirateadas, grabadas en la más baja calidad. Y si nos perdíamos alguna de las series que se transmitían por televisión abierta, no había problema. Uno de nuestros compañeros en el antiguo club al cual pertenecía, se tomaba la molestia de ver el show, grabarlo en su videocasetera con VHS, los cuales comprábamos vírgenes, para que él los grabara. Y al día siguiente, en reunión del club, era chutarnos los episodios de la semana en una sentada. Grabados en el VHS del amigo. Grabados de la tele, con comerciales y todo, ¿no? No, pues olvídate. Con la calidad más baja de grabación eran 9 horas. Ahí podías regularle la calidad. No. Fue una época de búsqueda y autodescubrimiento. Sí, tú me entiendes. Claro está. Pero bueno, a todo este choro mareador, yo solo puedo decir que si yo intentara entenderlos ahora, vamos, hoy en día ver animación japonesa es bastante más fácil, accesible y en cantidades groseramente nutridas a como lo era en mi época, que a duras penas podíamos conseguir 2 que 3 cassettes y lo que no era chutárnoslo en diferido, la programación de animación japonesa o alguna serie en concreto que no pudimos ver en nuestras casas, un fin de semana X en la videocasetera del amigo. Pero el resto, los que ya están en esto del medio apenas o que ya llevan un tiempecito, bueno, pues ya tienen todas estas opciones, los festivales, las plataformas, los ciclos de cine, las editoras manga legalmente constituidas en nuestro país. Opciones para acercarse a la animación y a la historieta japonesa hoy en día en nuestro país, las hay. No son muchas, pero por algo se empieza y te puede gustar. Ya es, al fin de cuentas, cuestión de los gustos de cada quien, lo que quiera ver. Y bueno, todo esto genera como que dos vertientes, ¿no? Por una parte tenemos que los fans de esa época, pues, digamos que agarraron más cariño por ciertas series precisamente por lo mismo, ¿no? Por la dificultad que tenían para conseguir el anime y verlo y ponerse al corriente y estar enterados. Y ahora, pues, todo ya está en internet, ya muy fácil, simplemente lo googleas, lo buscas y tienes animes que salen diario, diferentes, muchísimas series y ya no hay como que, bueno, yo lo veo así que ahorita ya los chavitos de secundaria o algo así como que ya no tienen tanto esa imagen de la serie icónica
que lucho por ver, porque ya tienen tanto contenido a la mano que como que me parece que se diluye un poco ese cariño o esa pasión de buscar ciertas obras de animación, ¿no? No sé si tú llegues a notar alguna diferencia así. Un semiólogo colombiano, amigo mío, colega del medio que actualmente está estudiando en la Universidad de Kioto, lo describía más o menos así. No usaré exactamente sus palabras, su jerga académica sí es bastante pesadita y en su momento me costó un poco de trabajo entenderle, pero más o menos él decía algo como de la época como anime fans en la que nosotros, los fans de los años 90, comenzamos, la lucha por conseguir animación japonesa era encarnizada, pero fructífera, más o menos en la mayoría de las veces. Sin embargo, con la presencia de las tecnologías de información, de los medios y de los servicios que acercaban en tiempo y en cantidad la oferta de animación japonesa a las generaciones siguientes de fans del anime y del manga, pasamos de una cultura del aprecio a una cultura de la inmediatez y la acumulación. Si en un principio nosotros, los viejos fans, recordábamos tal o cual detalle de X serie, los fans de ahora, lo que más te van a recordar va a ser la cantidad de series que tienen, su ego medido en proporción y en función de las series que tienen coleccionadas en su carpeta de discos pirata. Y yo es así como lo ve mi amigo, el semiólogo, es como yo lo veo también. Pasamos de un momento en el que ubicábamos las grandes historias de la animación japonesa en función de lo que veíamos, de la época en que nos tocó ver esa animación japonesa, que por lo general no era exactamente de la época en la que se emitía en la televisión japonesa. Nos llegaba con varios años de retraso, no bastantes años. Salvo Sailor Moon, fíjate. De hecho, de esto podía hacer un pequeño apartado, en el caso particular de Sailor Moon, ya que fue gracias a que una juguetera, Bandai, ya estoy contándolo como anécdota, y que intercediera tanto la productora de la animación como la embajada de Japón en México, que en su momento se hizo con bombo y platillo una presentación en todo el país de la serie de animación con modelos disfrazadas de los personajes principales de Sailor Moon, de las cinco primeras guerreras. Fue un evento, si mal no recuerdo, bastante sonadito. Incluso llegó a diarios de circulación nacional, salvo el caso de Sailor Moon, que sí tuvo bastante proyección. Las demás series de animación japonesa llegaban con más o menos un tiempo de retraso. A veces, cuando nosotros, los que vemos un tanto sesudamente las cuestiones de la animación japonesa en cuanto al impacto se refiere, decimos siempre, y es un comentario válido, que tal o cual serie de animación japonesa tuvo su época para brillar, que fue comúnmente la época donde se emitía. Si bien a nosotros se nos aplicó esto en la época de los 90, ese pequeño retraso también representaba un pequeño retraso en el impacto que produciría años después con las nuevas generaciones de anime fans. Y bueno, a diferencia de fandoms muy específicos y muy bien cimentados de franquicias como, por ejemplo, Star Wars o Star Trek, que pasen los años que pasen, mantienen una cohesión, todos sus elementos, miembros que entran, miembros que salen. Es mis respetos para las personas que organizan esos grupos de fandom en particular. En la cuestión de la animación japonesa nunca ha habido, al día de hoy, un hilo conductor, una asociación o un grupo que haya permitido el traslado de esa conciencia, de esos, no voy a decir la palabra valores, porque ese es otro error, fíjate, que es bastante recurrente en los que miran animación japonesa, que todo lo que ven tiene valores.
Desde la serie más pinche hasta la serie más profunda, a criterio de cada quien, tiene valores. O sea, a huevo, intrínsecamente ese anime o tal anime tiene valores y no es así. Porque a fin de cuentas, quien puede decir algo sobre su serie para transmitir al público que la ve es el autor de la serie. Si nos vamos a poner metafóricos y sesudos a la hora de analizar alguna animación japonesa, no vamos a decir Dragon Ball me enseñó a ser una mejor persona, o que los Caballeros del Zodiaco me enseñaron el valor del compañerismo y la solidaridad. En nuestra afición no ha habido un elemento que cohesione esas conductas o esos criterios, precisamente en la transición de nosotros hacia las siguientes generaciones de fans. No hubo un mayor intercambio, ponle tú, de conocimientos o de experiencias o de prácticamente nada. Los siguientes fans llegaron en blanco, con influencias y con fuentes totalmente distintas a las que nosotros. Si nosotros en nuestra época lo que tuvimos más a la mano fue la televisión abierta, los VHS grabados y los fanzines, para la siguiente generación fue la convergencia tecnológica. Los servicios de BitTorrent, el streaming, el bajarte el episodio y verlo en tu computadora o el quemarlo en un disco, donde ya los grupos de fansub en español empezaron a pulular como si fuera una plaga de hongos. La siguiente generación de fans ya no le tocó conocer tanto las andanzas de los grupos de fansub por medio de los discos o ya sea por episodios descargados, sino por el mismo episodio ya colocado en servicios de terceros que se lavan las manos, evadiendo totalmente la responsabilidad del contenido que se sube, cuestiones de copyright, y ahí lo tienen en la computadora, la siguiente generación. Y conviviendo en el mismo espacio del internet con los servicios legales, Crunchy, Hulu, Netflix y bueno, actualmente iniciativas como la Manga Anime Guardians, que un compendio de productoras y distribuidoras japonesas han echado a andar con el Ministerio de Asuntos Culturales de Japón y el de Comercio Exterior, han rendido en frutos los últimos meses, cerrando bastantes sitios, tanto de streaming como de descargas de episodios y de scanlations en cuanto a manga me refiero, pero bueno, ya es entrar en unas cuestiones bastante escabrosas. Finalmente todo esto está relacionado, ¿no? Porque digamos que la forma de acceder tú al anime determinó cada generación, ¿no? Como tú dices, a ti te tocó más ir al VHS, al fanzine, a no sé qué, a mí ya me tocó ir al DVD y no sé qué, y aquí a los chavitos ya todo es descarga. Entonces, la forma en que podías acceder al anime es en gran parte lo que determinó tu forma de apreciar ese anime en tu generación. Y como bien dices, ¿no? Hay fandoms muy grandes, muy consolidados, como los de Star Wars, Star Trek y todos ellos. Y en el anime, a lo mucho vemos a los fanáticos de la serie tal, nada más, pero no vemos una cuestión así como lo dices en general. Y yo creo que tiene que ver mucho con la brecha generacional, pero en gran parte es por la forma o los medios que tenemos para acceder al anime, porque finalmente tienes chavitos de primaria que les gusta Star Wars y tienes a sus papás que les gusta, ¿no? Entonces, las influencias que logramos tener del anime de mayores es de nuestros primos, de nuestros hermanos o algún familiar que le gustó el anime y a lo mejor uno lo veía con esa persona, nos interesamos y lo empezamos a ver. Pero finalmente la brecha generacional y la forma que hemos tenido para acceder a esta animación japonesa creo que sí ha delimitado demasiado pues esto, ¿no? Que como tú mencionas de que no nos hemos heredado, por decirlo de alguna forma, pues los conocimientos, las experiencias que hemos vivido pues en este transcurso. Y por otra parte, el internet, las descargas de manera ilegal, finalmente llega un momento en que son el único medio para acceder a determinados series, determinados mangas muy específicos, ¿no? Las pequeñas ovas, las pequeñas animaciones de culto que sería mucho más difícil todavía conseguir si no fuera por lo ilegal. Digamos que si estuviéramos esperanzados únicamente
a ver anime legal, pues nos perderíamos de mucho contenido. Y yo creo que en gran parte la popularidad que tiene la cultura japonesa y el anime, al menos en un país como en México, y yo creo que me atrevo a decir en toda América Latina, se lo debe gracias a lo ilegal, a la piratería. Definitivamente. Mira, es curioso. Hace un rato comentaba que citando a mi amigo el cebelo colombiano, que una de las consecuencias en el devenir generacional de los fans de la animación e historieta japonesa es desde apreciar la animación japonesa como tal, de lo poco que llegaba, a comprar, a acumular. Las nuevas generaciones, partiendo de esa manera de adquirir y almacenar la animación japonesa, se forjan la idea de que la animación japonesa es alguna suerte de expresión artística que no merece el dinero que invierten para consumirla, salvo para adquirir el disco o para la cuota de descarga del episodio por internet. Y hasta ahí, nada más. Porque las productoras, los estudios, los animadores, todas y cada una de las personas que están involucradas en la producción de un episodio de animación, de una serie de animación, lo hacen por amor al arte. Y en consecuencia, automáticamente les hace evitar sentir remordimiento alguno por el episodio que están bajando. Porque no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que lo que ven es producto de muchas personas que se partieron el alma haciéndolo y que merecen una remuneración por lo que hacen. El fan actual, o de hace unos años, siendo sinceros, ve la animación japonesa. No mames, güey, yo como madres voy a pagar por esa pinche serie, mejor me la descargo y chinga su madre la veo. Sí, para eso está la animación japonesa, para consumirla, porque la animación japonesa llegó para quedarse, porque es un producto de primera necesidad. Perdón, pero no mamen, no es así. Y precisamente ahorita el comentario que acabo de hacer, producto de primera necesidad, es parte de una cita de un amigo que quiero bastante, Corealan. Te saludo, hermano, si alcanzas a escuchar esto. Que él dice que la animación y la historieta japonesa no son productos de primera necesidad. Y esa consideración es la que han volteado los fans de estas generaciones. No hay comentario que yo lea respecto a alguna serie que llega o respecto a un asunto que tenga que ver con piratería o fansubs donde te diga ese chico o esa chica que no es posible que les hagan eso, que la animación japonesa es una expresión artística que debe compartirse con el mundo y que no debe tener remuneración alguna. Pues no sé tú cómo lo veas, pero para mí es una estupidez. Es que tiene que ver mucho con esa mentalidad que tenemos. En un podcast anterior que platicábamos con Rack Rufi, nos decía, ¿no? Es que nosotros no vemos la producción artística como un proceso empresarial, ¿no? Lo vemos como que es amor al arte y el que quiere dedicarse a eso lo va a hacer con sus propios medios y si lo logra y tiene éxito, muy bien. Pero en otros países es toda una industria, ¿no? Son muchas personas especializadas en un trabajo específico que se dedican exclusivamente a eso para sacar un producto final. Y finalmente aquí en México no tenemos esa cultura de valorarlo así y es como dices, no, el anime se ve como pues, es animación japonesa, es algo tan común ya en este momento que simplemente se consume porque puede consumirse, no ya quizás por el amor, por el aprecio, por el interés, por la profundidad que pueda tener una serie, no, simplemente lo voy a consumir, simplemente porque me es muy sencillo y dar un clic, descargar y tener toda la serie que yo quiera. Efectivamente. Y bueno, ahora agrega esa mentalidad a más o menos 1 millón de personas, que podría ser el estimado de lo que es la totalidad del fandom en nuestro país. Y que ese millón de personas, 3/4 partes, si no es que el 80%, te asista a la oferta de eventos que hay en el país. Para alguien que ya ha leído y ha tenido la oportunidad de ver los eventos que se hacen en el país, el panorama es muy, muy nefasto. Al menos en ese grado. Y en ese grado me atrevería a decir que, como comentabas hace un rato, ya hay un sesgo. Deja tú el sesgo que ya existe en lo generacional.
sino el sesgo que hay en las pautas de consumo. De tanto las personas que consumen piratería en general, de cualquier cosa, a las pocas personas que ya consumen productos legales. En ese sentido, siempre, fíjate que hace poquito estuve leyendo un reporte de una encuestadora, perdón, de un instituto que se dedicó a hacer una investigación, no era encuestadora, sobre el fenómeno de la piratería en México. Y es curioso, en números fríos, el grueso de personas que consume piratería en nuestro país tiene reúne la franja de 18 a 45 años, que es precisamente más o menos la mitad, si no es que un poco más, de la población económicamente activa y de la cual percibe un salario que en la mayoría de los casos no es el que deberían tener. En proporción a lo que ellos tienen como poder adquisitivo, destinan una pequeña parte a adquirir mercancía pirata de todo tipo. Lo que más consumen es ropa, si mal no recuerdo, ese estudio era lo que sacaba. Pero un buen tanto, ponle tú un 10-12%, materiales audiovisuales. Audio, video, en formatos tanto físicos como digitales. Y ahí fácil se estaban yendo como 5,000 millones de pesos al año, si no es que más. Hay bastante discrepancia en cuanto a los números, precisamente porque si al menos unos te manejan los números en frío de los productos que se piratean y que se venden a granel y del cual se hace súmale esto y multiplícale por tantos. En cuestiones de cine ya es como la taquilla neta en las cadenas principales de cine, y a partir de ahí te sacan tus 30 millones de pesos, si no es que más, si hablamos de alguna película de gran alcance, como son las internacionales, las que hace Hollywood, pues. Pero bueno, en sí es triste los resultados de ese estudio que leí sobre la piratería en nuestro país. Y bueno, haciendo las abstracciones respectivas, porque somos, a fin de cuentas, somos una cosita pequeñita en un gran mar de lo que es el fandom. De hecho, pertenecemos a otro fandom todavía más grande, el que consume cómic, el que consume historieta, que a su vez pertenece a otro más grande, que es el que consume animación. De ese total que consume historieta y que consume animación, una pequeña parte es el que corresponde a todo el grueso de fans de animación japonesa, y otra pequeña parte, más pequeña todavía, que el que consume historieta japonesa. Aunque algunas personas lo hacen ver como, no, es que somos lo más grande, la neta, del planeta, y te pueden recurrir a números así en chinga, como por ejemplo, la última película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Esto es verídico, lo que te voy a decir. Generó 8 o 12 millones de pesos, según la recaudadora de taquilla que se encarga de recolectar estos números. 8 o 12 millones de pesos. Y en contraste, la película más reciente que tuvimos como función especial en el Konichiwa Fest, Naruto The Last, recaudó más de 5 millones de pesos, casi 6 millones de pesos, y se quedó en el 8º lugar de recaudación en las primeras 2 semanitas de su exhibición en México, como parte del evento especial que se hizo para darle cierre a la franquicia, ya que en ediciones anteriores trajimos un par de películas de la franquicia Naruto Shippuden. Pero bueno, no, olvídate, el fan dice, no, esto tiene oportunidad en nuestro país. ¿Ya vieron la cantidad que generó Dragon Ball? 12 millones de pesos. O sea, un dineral. La película más reciente de Avengers, La Era de Ultron, más de 302 millones de pesos. O sea, ¿cómo? Sí, nada que ver, ¿no? Y además que mucha gente que fue a ver esta película de Dragon Ball no es precisamente gente que consuma cotidianamente animación japonesa. Yo creo que la mitad fácil son jóvenes adultos que cuando eran niños lo veían, pero lo vieron, era lo popular, salía en el 5, pero no quiere decir que después de eso siguieron viendo animación japonesa, ¿no? O sea,
Yo creo que tú conoces mucha gente, yo conozco mucha gente que vio todas esas caricaturas en su infancia, pero que actualmente el anime pues les viene valiendo, ¿no? Sí, exactamente. Una de las cosas que en la posición o en el camino que yo elegí recorrer respecto al fandom es que pues no todas las animaciones japonesas se prestan para hacer análisis sesudos. Y si se prestan para algo así, es que definitivamente vas a tenerle que sacar algo bastante en concreto, que a los únicos que he visto muy ociosos en hacer algo así son los norteamericanos, que fácil tienen como una veintena o una treintena de libros dedicados a los misterios y análisis sesudísimos de, ponle tú, Dragon Ball, por ejemplo, todos los caballeros del Zodiaco, que más que nada son razonamientos particulares de esas personas acerca de la serie. Algo así como, yo vi la serie tal en el episodio tal y me parece que los calzones de Goku en ese episodio eran rojos, pero en el siguiente episodio eran azules. Yo quiero pensar que eso debe ser una yuxtaposición en el espectro cromático donde se analiza la transición de niño a adulto del joven Goku, porque como recordarán en el episodio siguiente toca de manera descarada la región púbica de su compañera Bulma, y ella sin darse cuenta pues parece que le gusta, por ejemplo, mamadas así como lo que te acabo de decir. Ajá, sí, sí, sí. Pero eso ya es también como que lo que cada quien quiere ver, ¿no? Llega un punto en un tiempo tomé un cursillo ahí de semiótica y decía el profe, en los análisis de semiótica hay dos mensajes, el que quiso dar el autor, que viene valiendo un pepino porque a nadie le importa, y el que decodificó el que consumió la obra, ¿no? Ya sea literaria, auditiva, visual, ¿no? Lo que sea. Dice, finalmente el que hace el análisis semiótico pues va a decir lo que él interpretó, independientemente de si es lo que quiso decir el autor o no. Y así pues este tipo de cosas ya son pues ya demasiado clavadas, ¿no? También dices, si somos una pequeña parte en la inmensidad de fans de todo lo que pueda existir, pues la gente que no que va a hacer esto, sino que va a consumir este tipo de análisis, pues todavía va a ser más minúscula. Ahí está. Solo para que uno se dé un quemón de qué tan grave estamos como fandom. Y bueno, qué bueno que haces el comentario acerca el mensaje que uno debería interpretar, o que debería no interpretar, que debería captar del autor, pero al final elige expresar el que interpretó de la serie. Es precisamente ese mecanismo el que usan, el que ya procedieron a usar los fans de las siguientes generaciones. Y eso ha venido un poco a fracturar todavía, si ya estamos viendo la realidad, ¿no? De que somos un punto minúsculo, ahora hay como que la fractura de especializaciones, ¿no? Específicas, ¿no? Que el que le gusta anime de cierto tipo, ¿no? El que le gusta o de tal género. Y vienen ya, por ejemplo, ahora con, no solo de anime, ¿no? Viéndonos un poco a animación en general, ¿no? Sale el otaku o términos como friki, salen los bronies, ¿no? De My Little Pony, los fans de Hora de Aventura, los fans de todo, o sea, ya no es soy un fanático y pertenezco a esta comunidad, no, yo soy fan de esto, ¿no? Ya es un directo, soy fan de tal cosa. Ay, los tipos de fans, la flora y fauna de los fandoms. Ay, ¿qué te puedo decir? Ya sé qué te puedo decir. Yo también estuve en ese mamotreto en su momento, fíjate. De chavito era considerarme lo que estuviera de modita en el momento, como lo hacen las generaciones más recientes. Pero hace bastantes años, un amigo mío, que por cierto, también espero que escuche esto, Víctor Genma Martínez, del Anime Project, un saludo, escribía un artículo que se titulaba más o menos Otaku, fan o aficionado, ¿qué soy? Básicamente era un desglose más o menos compacto de todas las terminologías, donde se sacaba
que el otaku era esto. Para hacerlo tenías que hacer esto y aquello. Pero vives en México. Como México no es Japón, no puedes ser un otaku. Agarrándome de las etiquetas que estabas comentando hace un momento, y me voy a ir una por una, así. Llegamos entonces a la parte de freaky. Pero, ok, freaky es un préstamo de la palabra española que, válgase la redundancia, los españoles a su vez tomaron del anglicismo freak, que significa raro. Pero cuando lo tomaron los españoles, le cambiaron el significado. Según, y esto en palabras de una chica en el Salón del Manga de Barcelona, el evento del fandom en España más grande de ese país, definía friki más o menos así. Friki es la persona que se encuentra apasionada por lo que le gusta el manga, el anime, el cosplay y el dibujo, y hace lo que sea necesario para que todo el mundo se dé cuenta de que es un friki. Y si a rajatabla comparo cada uno de esos detalles con lo que soy, con lo que me defino, ni de chiste soy friki. Y aquellos que se dicen que son frikis, no lo son. Ya al final te voy a decir qué es lo que en mi opinión creo que somos todos nosotros. El asunto con nerd y geek es que es bastante chistoso. Nerd en la época de los 80s, bien entrado de los 90s, incluso creo que hasta principios de los 2000s, era un peyorativo, era una mala palabra con la que se ofendía a las personas muy inteligentes. Pero hacia la segunda mitad de la década pasada, de esta década pasada ya del siglo XXI, al año que estamos, ocurren transformaciones que más que nada se ven reflejadas en los medios, especialmente con un show de televisión llamado The Big Bang Theory, que no solo suavizó el peyorativo nerd, sino que lo hizo popular, al grado de llegarlo a ser, no sé, un estilo de vida, o algo ya, si quieres ponerla así, socialmente aceptable. Esa podría ser una palabra bastante cercana a lo que somos todos nosotros. Pero no me voy a ir a los detalles sino hasta el final. Así que vamos con la que le sigue. Geek. Oh, Dios mío, geek. ¿Cuántos problemas he tenido con esa palabra? Porque se supone que geek originalmente definía, a las personas que son obsesivas con la vanguardia tecnológica. Los mataditos enteramente de todos los artilugios tecnológicos eran los geeks. Pero no sé qué ocurrió, la verdad. Si esto ocurrió en Estados Unidos, probablemente. Pero de pronto, las personas geeks pasan a ser una especie de nerds también, de tecnología. Y ahora la palabra geek la usan para definir a las personas que les gusta videojuegos, dibujo, cómic, manga, animación japonesa, animación del mundo, lo que sea que entre, derivado de las 5 cosas que te acabo de decir. Eso es un geek. Y yo digo, ok, yo no comparto esa concepción del geek, te diré. Aunque, bien que mal, hay muchos shows por televisión, por YouTube, que recurren a definir a estas personas como geeks. Está muy confuso, ¿eh? No sé cómo se llegó a esa conclusión, pero sé que se popularizó y bastantes espacios lo utilizan constantemente. Pero creo que de todos los que estabas comentando, todas las terminologías que comentabas hace un momento, la de gamer me parece una de las más cimentadas. Y esa cimentación le costó bastantes añitos, te diré. De todos los fandoms en nuestro país, que sí se la han sorteado bien cabrona, el fandom dedicado a los videojuegos es, si puedo definirlo en una palabra, el más fiel de todos. Quizás al nivel de lo que te decía hace un rato, del grado de compromiso y cohesión que tienen fandoms específicos como los de Star Wars y los de Star Trek. Los gamers son una masa compacta, no tan amorfa, que consume y consume bien. Y así como consume, exige. Y le dan, en proporción a lo que consume y lo que exige, lo que le toca. Así que en ese sentido, salvo detalles muy específicos, gamer sí me parece, hasta ahora, de todos los fandoms, el más normalito. El más sólido, digámoslo, ¿no? Ajá, sólido, más sólido, sí. Y bueno, cosplayers. Dios mío, Spidey, las cosas que me vas a hacer decir, pero bueno.
Pues bueno, debido a que el podcast con Ragnarok duró más de 2 horas y media, he decidido dividirlo en dos partes. Así que estén pendientes para la siguiente emisión de Anime y Fandom, en el que seguiremos hablando sobre estos temas de la animación japonesa, el manga, las convenciones. Así que bueno, yo soy Cuau del blog Café Anime Live. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter aparecemos como Café Anime Live. El blog es cafeanimelive.com y por supuesto este podcast de ficciones que pueden descargar tanto de iVoox como de Spreaker o de iTunes. Las redes de Ragnarok las dejo en la entrada respectiva de este podcast en el blog. Así que nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.